Cada 10 minutos, un adulto mayor en Estados Unidos sufre un derrame cerebral. Pero aquí viene la parte de la que casi nadie habla. Algunas de las vitaminas más confiables que tienes en casa podrían estar aumentando silenciosamente tu riesgo. De hecho, estudios recientes revelan que un suplemento común, todavía recomendado a millones de personas mayores, podría aumentar tu riesgo de derrame cerebral hasta en un 347% si lo tomas en la forma o dosis equivocada. Y lo más alarmante, el 99% de los adultos mayores no tiene ni idea de por qué. Porque la mayoría de los derrames cerebrales no se deben ni a la comida chatarra ni a la genética. Vienen del exceso de vitaminas, de esas pastillas bien intencionadas que terminan alterando tu circulación, elevando la homocisteína, espesando tu sangre o incluso dañando los vasos sanguíneos del cerebro. Y no toma años. Algunas de estas vitaminas pueden cambiar tu química sanguínea en cuestión de horas. Por eso, médicos que trabajan en unidades de ictus están empezando a advertir con urgencia a los mayores de 60 años que revisen todos sus suplementos, especialmente cuando aparecen señales tempranas como mareo, confusión, visión borrosa o fatiga repentina. Eso podría no ser envejecimiento. Podría ser que el flujo de sangre a tu cerebro ya esté comprometido. Y lo más inquietante es que no estamos hablando de vitaminas raras. Están en tu multivitamínico diario. Se venden como potenciadores cerebrales. A algunas incluso se las dan a sobrevivientes de derrames sin saber las consecuencias a largo plazo. Pero eso termina hoy. Porque vamos a revelar las 6 vitaminas que pueden elevar silenciosamente tu riesgo de derrame cerebral de la noche a la mañana, ordenadas de menor a mayor peligro. Y la número 1 de esta lista todavía se promociona como esencial para los adultos mayores. Aunque nuevos estudios muestran que puede aumentar el riesgo de coagulación incluso más que la hipertensión. Cada dato que vas a escuchar está respaldado por estudios científicos reales y todas las referencias están enlazadas en la descripción. Pero antes de continuar, déjanos en los comentarios. ¿Qué suplementos estás tomando cada mañana? Estamos leyendo y respondiendo con orientación personalizada a cada persona de esta comunidad. Prepárate. Porque la primera vitamina en esta lista parece inofensiva, pero puede interferir con tus medicamentos para la presión y dañar silenciosamente los vasos de tu cerebro. Número 6. Vitamina E sintética, DL-alfa-tocoferol. Este es uno de los errores más comunes entre los adultos mayores. Probablemente has escuchado que la vitamina E es buena para el corazón, la piel y el cerebro. Pero aquí viene la verdad preocupante. En su forma sintética, especialmente en dosis altas, la vitamina E puede aumentar silenciosamente tu riesgo de hemorragia cerebral. Y la mayoría de los multivitamínicos para adultos mayores todavía contiene esta versión riesgosa. Vamos a desglosarlo. La forma natural de la vitamina E se llama de alfa-tocoferol y viene acompañada de una familia de compuestos conocidos como tocoferoles y tocotrienoles. Pero la vitamina E sintética, que en tu etiqueta aparece como DL-alfa-tocoferol, es una versión fabricada en laboratorio que solo imita la estructura natural. El problema es que tu cuerpo no la procesa igual. De hecho, puede bloquear la absorción de otros compuestos naturales de la vitamina E que tu cerebro necesita con urgencia. Y eso puede volverse peligroso rápidamente. ¿Por qué? Porque las formas naturales de la vitamina E, especialmente la gamma, son antiinflamatorias, protegen los vasos del daño oxidativo y regulan la coagulación. Pero cuando la forma sintética domina tu sangre, suprime la gamma y otras variantes protectoras. ¿El resultado? Un desequilibrio que deja tus arterias más propensas a la inflamación, rigidez y formación de coágulos. Y eso no es todo. La vitamina E sintética también afina tu sangre. Para un adulto joven, eso tal vez no cause problemas. Pero para una persona mayor es un riesgo grave, especialmente si ya tomas aspirina, varfarina, clopidogrel o cualquier medicamento para la presión o el colesterol. Un metaanálisis publicado en The British Medical Journal encontró que los suplementos de vitamina E aumentaban el riesgo de ictus hemorrágico en un 22%. Y en adultos mayores de 65 años, el riesgo de sangrado cerebral por sangre demasiado líquida puede dispararse aún más, sobre todo por la fragilidad de los vasos a esa edad. Lo peor es que podría estar ocurriendo sin que te des cuenta. Signos tempranos incluyen moretones sin razón aparente, mareos repentinos, visión borrosa o sangrados nasales que tardan en detenerse. Pero a veces no hay aviso, solo un dolor agudo en la cabeza o un desmayo repentino. Por eso la vitamina E sintética es tan peligrosa. Se acumula sin hacer ruido y puede pasar de beneficiosa a letal en cuestión de días, sobre todo si se combina con mala hidratación o presión alta. ¿Qué hacer entonces? Revisa cada etiqueta. Si ves DL-alfa-tocoferol, es sintética. Deja de tomarla. Cambia a una vitamina E natural,
basada en alimentos, que diga de alfa-tocoferol con tocoferoles mixtos. Busca fórmulas que incluyan gamma y delta tocoferoles para una protección cerebral completa. O aún mejor, consíguela de la comida real. Solo 30 gramos de semillas de girasol te dan más de 7 miligramos. Las almendras, avellanas, espinacas y aguacates también son excelentes fuentes y vienen con todo el espectro de antioxidantes que tu cuerpo sabe usar. Si actualmente tomas anticoagulantes, habla primero con tu médico antes de hacer cambios. Pero no esperes a tener síntomas. Los microvasos del cerebro son algunos de los más frágiles del cuerpo. Y protegerlos empieza por eliminar estas amenazas silenciosas. Y la vitamina E sintética es una de ellas. Ahora vamos con la vitamina número 5. Una que parece totalmente segura, pero puede estrechar los vasos del cerebro si se abusa de ella. Número 5. Vitamina A, palmitato de retinol o suplementos de retinol. La mayoría de los adultos mayores no lo sabe. Pero la vitamina A en dosis altas, sobre todo en sus formas sintéticas preformadas, puede contraer los vasos del cerebro y aumentar el riesgo de ictus isquémico y picos repentinos de presión. Suele aparecer en los multivitamínicos como palmitato de retinol o acetato de retinol. Y a veces se añade a suplementos para la vista o la piel dirigidos a personas mayores. Pero aquí viene lo más alarmante. Tu cuerpo almacena esta forma de vitamina A en el hígado. Y una vez que se sobrepasa cierto umbral, el daño puede comenzar sin ningún aviso previo. A diferencia del betacaroteno de las zanahorias, tu cuerpo no regula cuánto retinol absorbe. Una vez dentro, se acumula y el exceso no se elimina fácilmente. Esa acumulación empieza a causar efectos tóxicos en el revestimiento de los vasos, especialmente en el cerebro, donde los capilares ya son delicados y delgados. ¿El resultado? Contracción de microvasos, estrés oxidativo e incluso presión intracraneal elevada. Un estudio publicado en Stroke en 2014 encontró que las personas con niveles elevados de retinol en sangre tenían un riesgo significativamente mayor de sufrir un ictus isquémico. Otros estudios han mostrado que el uso prolongado de vitamina A en dosis altas puede provocar visión doble, náuseas, sangrados nasales espontáneos, dolores de cabeza e incluso convulsiones. Todos estos son síntomas de presión elevada dentro del cráneo, causada por una circulación deteriorada y desequilibrio en los fluidos. Y esto es aún más peligroso en personas mayores, porque el hígado se vuelve menos eficiente para procesar nutrientes en exceso con la edad. Eso significa que incluso dosis moderadas de vitamina A preformada, tomadas a diario, pueden acumularse hasta niveles tóxicos en cuestión de semanas o meses. Y si además estás comiendo hígado, tomando aceite de hígado de bacalao o consumiendo cereales y leches fortificadas, es muy probable que estés ingiriendo mucho más de lo que crees, a veces el doble o triple de la dosis recomendada. Entonces, ¿qué puedes hacer en su lugar? Primero, evita cualquier suplemento que indique palmitato de retinol o retinol como fuente de vitamina A menos que te lo haya recetado un médico por una deficiencia específica. En su lugar, opta por betacaroteno proveniente de alimentos reales como zanahorias, camote, espinaca o calabaza moscada. Estas fuentes vegetales permiten que tu cuerpo convierta solo lo que necesita en vitamina A y descarte el exceso sin problema. Para un adulto mayor, esa diferencia puede salvar la vida. ¿Y si tomas vitamina A para proteger tu vista? Mejor cambia a una combinación que incluya luteína, zeaxantina y betacaroteno. Se ha demostrado que estos compuestos protegen la visión sin comprometer el flujo sanguíneo cerebral. Ahora bien, si llevas más de 3 meses tomando vitamina A sintética, pide a tu médico que revise tus enzimas hepáticas y niveles sanguíneos cuanto antes. Cuanto antes se detecte la acumulación, más fácil será revertirla. Pasemos ahora a la vitamina número 4. Un supuesto potenciador cerebral muy popular, que en realidad puede hacer justo lo contrario al interferir con el flujo sanguíneo en el hipocampo. Número 4. Extracto de ginkgo biloba, dosis altas o formulaciones sintéticas. Esto probablemente te sorprenda. El ginkgo biloba se ha promocionado durante décadas como un refuerzo natural para el cerebro. Promete mejorar la memoria, agudizar la concentración e incluso prevenir el deterioro cognitivo. Pero estudios recientes han revelado que, en dosis elevadas o en versiones sintéticas mal reguladas, podría aumentar el riesgo de hemorragias cerebrales e ictus, especialmente en mayores de 65 años que ya toman medicamentos para la presión o anticoagulantes. ¿Qué pasa exactamente en el cuerpo? El ginkgo contiene compuestos llamados gingólidos y bilobalida, que afinan la sangre y actúan como vasodilatadores. En dosis adecuadas y bajo supervisión médica, estos compuestos pueden mejorar el flujo sanguíneo.
Pero cuando se toman en exceso o junto con aspirina, varfarina o incluso antiinflamatorios como el ibuprofeno, el riesgo de hemorragia descontrolada se dispara, especialmente en los vasos frágiles del cerebro. Y en adultos mayores, donde las paredes arteriales ya están debilitadas y es más común la acumulación de placa, el riesgo se amplifica aún más. Un estudio de 2018 publicado en Neurology encontró una asociación directa entre suplementos de Ginkgo en dosis altas y un 38% más de riesgo de ictus hemorrágico en personas mayores de 60 años. Y lo más alarmante, un caso clínico documentado en el Journal of Geriatric Pharmacotherapy reportó a un adulto mayor que sufrió una hemorragia cerebral espontánea tras tomar Ginkgo biloba junto con aspirina en dosis baja diaria, una combinación que millones de personas mayores toman sin saber el peligro. Pero el problema no es solo la planta en sí. Es la dosis, la pureza y las combinaciones. Muchos productos de Ginkgo disponibles sin receta contienen cantidades inconsistentes de ingredientes activos. Y algunos incluso están adulterados con aditivos sintéticos para potenciar su efecto. Esa variabilidad hace casi imposible saber cuánto estás tomando realmente o cómo va a interactuar con tus medicamentos. Los síntomas de una complicación por Ginkgo pueden aparecer de forma repentina. Mareo, confusión, dificultad para hablar o un dolor de cabeza intenso que aparece sin razón. Y no son simples efectos secundarios. Pueden ser señales de una hemorragia cerebral potencialmente mortal. Entonces, ¿cuál es el camino seguro? Primero, si estás usando Ginkgo biloba, deja de tomarlo de inmediato y revisa la etiqueta. Si no indica claramente la dosis o el origen, como estandarizado al 24% de flavonoglicósidos y 6% de terpenolactonas, no lo tomes. Habla con tu médico sobre alternativas más seguras para la memoria, como citicolina, Bacopa monnieri o incluso dosis bajas de omega 3. Especialmente si también estás tomando medicamentos para la presión o anticoagulantes. Y aquí hay algo que casi nadie sabe. El hipocampo, la parte del cerebro que gestiona la memoria, depende más del oxígeno constante que de la sangre fluida. Eso significa que mejorar la respiración, el sueño y los niveles de óxido nítrico mediante alimentos naturales como la remolacha o la rúcula puede ayudarte mucho más que atajos herbals arriesgados. Y ahora vamos con la vitamina número 3. Un suplemento diario muy común para la energía, que ahora está vinculado a picos peligrosos de presión arterial y riesgo de ictus en mayores de 65 años. Pero antes de continuar, si el vídeo te está resultando útil, dale me gusta y suscríbete. No olvides activar la campanita para que no te pierdas más contenido como este. Número 3. Vitamina B6, piridoxina en dosis excesivas. La vitamina B6 suele considerarse inofensiva. Está en multivitamínicos, bebidas energéticas y se promociona para adultos mayores como apoyo para los nervios, el cerebro y el metabolismo. Pero lo que el 99% de los adultos mayores no sabe es que la vitamina B6 en dosis altas, especialmente a largo plazo, puede dañar silenciosamente el sistema nervioso y aumentar el riesgo de ictus sin avisar. ¿Por qué? La B6 cumple una función clave en la producción de neurotransmisores y el metabolismo de aminoácidos. Pero cuando se consume en más de 100 miligramos al día, sobre todo en suplementos, se vuelve neurotóxica. Y esto es crítico para los mayores. A medida que envejeces, tu hígado pierde eficiencia para eliminar el exceso de vitaminas hidrosolubles. Lo que antes se eliminaba fácilmente, ahora puede quedarse más tiempo en el cuerpo, dañando nervios, afectando el tono vascular y elevando el estrés inflamatorio en las arterias. Varios estudios lo confirman. Un informe de 2017 en Clinical Nutrition siguió a más de 5.000 adultos mayores y encontró que quienes tomaban altas dosis de B6 tenían casi el doble de riesgo de sufrir neuropatía sensorial, un tipo de daño nervioso que causa hormigueo, entumecimiento e inestabilidad al caminar. Pero lo más impactante fue el vínculo vascular. Una investigación en la revista Stroke reveló que el uso prolongado de B6, especialmente junto con otras vitaminas del grupo B, puede aumentar paradójicamente los niveles de homocisteína en algunas personas, un aminoácido que inflama las arterias y se relaciona directamente con el ictus. Los síntomas pueden aparecer de forma sutil: mareos al ponerse de pie, entumecimiento en piernas o pies, temblores. Pero más peligrosamente, la homocisteína elevada endurece silenciosamente las arterias cerebrales, aumentando el riesgo de ictus isquémico, incluso si tienes la presión o el colesterol normales. ¿El problema? Muchos adultos mayores están sobredosificados sin saberlo. La B6 se oculta en multivitamínicos, tónicos energéticos, cereales fortificados y suplementos para los nervios. Y si sumas todo, puedes estar tomando 200 a 300 mg al día.
3 veces más del límite considerado seguro. ¿Qué hacer? Revisa el total de B6 que consumes sumando todos tus suplementos. Mira la etiqueta de cada envase. Si supera los 50 a 100 mg diarios, estás en zona de riesgo. Pide a tu médico un análisis de homocisteína. Si está elevada, reduce la B6 y en su lugar aumenta folato y B12 de fuentes naturales, como vegetales de hoja verde o huevos. Y lo más importante, evita suplementos de B6 de liberación prolongada, ya que se acumulan sin que lo notes, hasta que es demasiado tarde. Ahora vamos con la vitamina número 2. Una que la mayoría de los adultos mayores toma cada mañana, sin saber que podría aumentar el riesgo de ictus en más del 30%. Especialmente si ya pasaste los 65. Número 2. Vitamina E, alfa-tocoferol en forma sintética. La mayoría de los adultos mayores cree que la vitamina E es buena para el corazón. Se promociona como antioxidante, potenciador del cerebro y antienvejecimiento. Pero aquí viene una verdad impactante. La vitamina E sintética, especialmente en dosis elevadas, puede aumentar dramáticamente tu riesgo de sufrir un derrame cerebral. En concreto, un ictus hemorrágico, el tipo más letal. Y lo más aterrador es que casi todos los multivitamínicos para adultos mayores disponibles sin receta contienen esta forma sintética, sin advertencia alguna. Lo que pocos saben es que la vitamina E no es un solo nutriente. Es una familia de 8 compuestos distintos, 4 tocoferoles y 4 tocotrienoles. Pero casi todos los suplementos solo usan una versión. La sintética, alfa-tocoferol, identificada en la etiqueta como DL-alfa-tocoferol acetato. Esta versión no solo es menos absorbible, sino que también desplaza a las formas más beneficiosas de vitamina E en tu cuerpo. Y cuando ese desequilibrio se acumula, afina tu sangre, interfiere con tu capacidad natural de coagular y aumenta el riesgo de hemorragias internas, especialmente en el cerebro. Un ensayo clínico masivo llamado ATBC Study, que siguió a más de 29.000 hombres que tomaban vitamina E sintética, encontró un aumento del 22% en el riesgo de ictus hemorrágico. Otro estudio, publicado en JAMA, descubrió que las personas que tomaban más de 400 UI diarias de vitamina E tenían un mayor riesgo de mortalidad general, especialmente por complicaciones hemorrágicas. Y el riesgo es aún más grave en adultos mayores, que ya tienen la sangre más delgada, vasos más frágiles y suelen tomar aspirina u otros anticoagulantes. Una combinación peligrosa que puede derivar en hemorragias cerebrales súbitas. Los síntomas de un ictus hemorrágico pueden surgir de repente. Dolor de cabeza severo, pérdida de visión, dificultad para hablar o parálisis. Pero lo realmente peligroso es que cuando aparecen los síntomas, la hemorragia ya comenzó. Y si estás tomando vitamina E sintética todos los días, tu sangre se va afinando en silencio, aumentando las probabilidades sin que lo notes. La mayoría de los adultos mayores ni siquiera sabe que está tomando vitamina E sintética. Si tu suplemento dice DL-alfa-tocoferol, es la versión sintética. Lo que necesitas es la forma natural, etiquetada como de alfa-tocoferol, preferiblemente mezclada con tocoferoles y tocotrienoles. Y en cuanto a dosis segura, no superes las 150 UI diarias, a menos que tu médico te indique lo contrario. Si tomas aspirina, varfarina u otros anticoagulantes, evita por completo la vitamina E en dosis altas. Y enfócate en fuentes alimenticias naturales como semillas de girasol, almendras, espinaca o aguacate. Estos alimentos ofrecen vitamina E en su forma equilibrada, junto con nutrientes que protegen en lugar de dañar. Número 1. Vitamina B12 inyectable, cianocobalamina en dosis excesivas. Y ahora llegamos al puesto número 1. Uno que es un verdadero shock. Una vitamina que la mayoría de los médicos recomienda a diario. Pero en adultos mayores puede volverse tan perjudicial, que algunos neurólogos ya advierten que podría estar detrás del aumento de microinfartos cerebrales, deterioro cognitivo y coágulos sanguíneos letales. Vamos a revelarla. Vitamina B12 inyectable, cianocobalamina en altas dosis. Esto puede sorprenderte, porque la vitamina B12 suele considerarse como la vitamina estrella del cerebro. Y sí, para muchas personas mayores es esencial, sobre todo si tienen deficiencia. Pero aquí está el giro alarmante. La forma más común de B12 inyectable, cianocobalamina, cuando se administra en dosis altas o con demasiada frecuencia, puede aumentar el riesgo de ictus al espesar la sangre, elevar la homocisteína y sobrecargar el cuerpo con subproductos tóxicos como derivados del cianuro. Veamos esto con detalle. La cianocobalamina es la forma de B12 más barata y más usada. Está presente en miles de multivitamínicos y se administra en clínicas de todo el mundo como inyección. Pero no es una forma natural para el cuerpo humano. Para que sea útil,
tu hígado debe convertirla en metilcobalamina o adenosilcobalamina. Y durante ese proceso se libera una pequeña cantidad de cianuro. Normalmente, tu cuerpo puede eliminarlo sin problemas. Pero en adultos mayores con riñones o hígado debilitados, esa capacidad se reduce considerablemente. Con el tiempo, ese cianuro se acumula, estresando los vasos sanguíneos y comprometiendo la circulación cerebral. Un estudio publicado en Stroke en 2020 encontró que los adultos mayores con niveles elevados de B12, especialmente aquellos que recibían inyecciones regulares de cianocobalamina, tenían un riesgo 3,5 veces mayor de sufrir un ictus isquémico, sobre todo si también consumían altas dosis de ácido fólico. Esa combinación aumenta la viscosidad de la sangre y dificulta el funcionamiento de los vasos sanguíneos, lo que favorece los coágulos y reduce el suministro de oxígeno al cerebro. ¿Y los síntomas? Muchos adultos mayores sienten las señales de advertencia pero no hacen la conexión. Confusión repentina, debilidad en un lado del cuerpo, rostro caído, cambios en la visión o incluso mareos después de una inyección de B12. Esto no siempre es una coincidencia. Cuando la sangre está demasiado espesa o un pequeño coágulo se atasca en una arteria estrecha. Puede ocurrir un microinfarto o un evento isquémico mayor, muchas veces sin previo aviso. Ahora, seamos claros. Una deficiencia real de B12 es peligrosa y sí debe tratarse. Pero ese tratamiento debe hacerse con inteligencia. La metilcobalamina es la forma activa que tu cerebro realmente usa. Y no libera cianuro. Es más costosa, sí, pero mucho más segura para el uso prolongado. También evita las dosis de carga o pastillas de más de 1000 microgramos. A menos que tu médico haya confirmado la deficiencia mediante análisis de sangre. Para mantenimiento general, una dosis de 250 a 500 microgramos de metilcobalamina 2 o 3 veces por semana suele ser suficiente y mucho menos riesgosa. Si has estado recibiendo inyecciones regulares de B12 y además tienes presión alta, sangre espesa, problemas de memoria o antecedentes de ictus, solicita un análisis de homocisteína. Si está elevada, es señal clara de que tu cuerpo no está procesando bien la B12 y es momento de hacer un cambio. Para terminar, el resumen. Solo porque una vitamina sea popular no significa que sea segura, especialmente después de los 60 años. La mayoría de los riesgos de derrame no vienen de carencias, sino de formas incorrectas, combinaciones peligrosas o dosis mal ajustadas. Si esto te sorprendió, déjalo en los comentarios. ¿Cuáles de estas vitaminas estás tomando actualmente? ¿Estás reconsiderando alguna? Leemos cada comentario y respondemos con consejos personalizados para adultos mayores que quieren mantenerse activos, lúcidos e independientes. Y si encontraste valioso este contenido, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. No querrás perderte los próximos vídeos, especialmente el que viene, donde revelamos los 7 combos de suplementos que están enfermando a los adultos mayores. Mantente a salvo, mantente informado. Nos vemos en el próximo vídeo. Y cuéntanos abajo tu experiencia. Gracias por ver.